Series de Taylor básicamente es un subtema de series de potencias, porque al final las series de Taylor son series de potencias. Entonces, en esta sección vamos a desarrollar un método general para encontrar representaciones en series de potencias. Notación: si f es una función continua e infinitas veces derivable, con todas las derivadas continuas lo vamos a denotar de esta forma. Es decir, para cualquier n natural, la enésima derivada de x existe y es continua en el intervalo i. Y recuerden entonces que anteriormente ya habíamos utilizado esta notación para los conjuntos de funciones continuas, derivables n veces en i y con enésima derivada continua. Definición 1. Si yo tengo una función que pertenece al conjunto de las funciones continuas e infinitamente derivables en el intervalo i, sea a un valor que pertenece a este intervalo i, el cual es un intervalo real, entonces la serie de Taylor asociada a f y centrada en a, que pertenece a ese intervalo, es la serie de potencias correspondiente a t de x igual la serie que va de 0 a infinito de la enésima derivada evaluada en a sobre n factorial de x menos a toda la n. En realidad vean que esto sería el polinomio de Taylor y ahora le agregamos la parte de la serie. La suma parcial de la serie sería ahora más bien simplemente inicio en 0 pero termino en m de lo mismo. El a sub n, recuerden que termina siendo el coeficiente, que es la enésima derivada evaluada en a sobre n factorial. Este sería entonces el polinomio de Taylor de orden n y centro a asociado a la función f de x. Y la serie de Maclaurin sería la misma, pero evaluada en 0, dado que su centro es 0. Vamos a iniciar con este primer ejemplo. Nos piden que utilicemos la definición para hallar la serie de Maclaurin y la serie de Taylor centrada en x igual a menos 3 de la función exponencial. Tal vez aquí voy a comenzar escribiendo las dos definiciones, solo para tenerlas aquí a la mano. La de Taylor, que es la enésima derivada evaluada en a sobre n factorial por x menos a la n, y la de Maclaurin, que es la serie también de 0 a infinito de la enésima derivada pero evaluada en 0 sobre n factorial y de x a la n. Entonces ahí tenemos las dos. Ahora, si f de x es igual a e a la x, ¿cuál es la enésima derivada de esta función? E a la x. Si vamos a sacar el de Taylor, la tenemos que ir a evaluar en el centro, que es menos 3. Nos va a dar e a la menos 3. Y si utilizo el x igual 0 es porque voy a calcular el de Maclaurin. Entonces sería e a la 0, que es 1. Ya tenemos esta parte, la enésima derivada. Así que la de Taylor, con centro en x igual a menos 3, estaría dado como el p de x igual a la serie que va de 0 a infinito de e a la menos 3 sobre n factorial por x menos 3 a la n. Es decir, puedo sacar este como constante y me queda 1 sobre e a la 3 por la serie de x más 3 a la n sobre n factorial. Y ahora el de Maclaurin, que ya sabemos que el centro es 0, por eso se llama Maclaurin, estaría dado por la serie de 0 a infinito de el 1 por el x a la n sobre n factorial, es decir, de la serie de x a la n sobre n factorial. Y listo, eso era lo que nos solicitaban. Ejemplo 2. Me piden igual, sale la definición para encontrar la serie de Maclaurin y la serie de Taylor centrada en pi sextos, pero esta vez la función es coseno de x. Se las voy a dejar ahí porque sí, las vamos a seguir utilizando. Y la función ahora es coseno de x. Entonces, si empezamos a derivar, vean que esto sería menos seno de x, luego es menos coseno de x, luego es seno positivo de x, luego la cuarta ya llega otra vez a coseno y así sucesivamente. Las derivadas impares dan un seno y las pares dan un coseno, pero van intercalando los signos. Entonces, vamos a tener que la késima derivada va a estar dada como menos 1 a la n por coseno de x, pero si el k es un número par. Y va a estar dado como menos 1 a la n más 1 seno de x si el k es un número impar. Recuerden que escribir la palabra par o la palabra impar es equivalente a 2n más 1 o 2n respectivamente. Ahora, vean que sí se cumple. Si yo tomo n igual 0, yo tendría la derivada de orden 1. Menos 1 a la 0 más 1 es menos 1 por seno de x. Ven que la primera derivada es menos seno de x. Me voy con n igual 1. Con n igual 1 tengo la segunda derivada. Sería el n1 aquí menos 1 por coseno de x.
y así sucesivamente. Obviamente aquí se va intercalando y se sabe que este par, impar, y siempre va como N1, N2, N3, N4, 5, 6 y así sucesivamente. Y es donde se sustituye es aquí el N para ir a encontrar la derivada de orden que ando buscando. Para encontrar el de Maclaurin tenemos que ir a evaluar en cero. Ven que la décima derivada evaluada en cero sería menos 1 a la n, coseno de 0 es 1, si el k es par. Y luego menos 1 a la n más 1 por seno de 0, pero seno de 0 es 0, entonces se convierte en 0 si k es impar. Eso quiere decir que cada vez que yo tome la décima derivada es impar, ¿verdad? Solo me van a quedar los términos pares. Entonces el polinomio de Maclaurin va a estar dado como la enésima derivada. Antes teníamos pares e impares, pero los impares no quedan, solo sobreviven los pares. Es la serie de 0 a infinito, recuerden que si quieren ponen el 0 infinito o no, porque se sobreentiende, de menos 1 a la n, que es esta parte, sobre n factorial de x a la n. Pero ojo, aquí hay un detalle, los n son solo los pares, entonces los vamos a poner como 2 por n. Pero ojo que este no se modificó porque este es de esta parte. Este ya está dado como menos 1 a la n. Mientras que esto sí me está diciendo que son solo los pares. Y si tuviera que poner la otra, pues lo haría igual. Pero y como el primer término es 0, no es necesario ponerlo. Ahora vamos a calcular el de Taylor. Para Taylor vamos a evaluar en el centro que nos dijeron que es pi sextos. Entonces tenemos igual dos opciones, menos 1 a la n por el coseno de pi sextos que me da raíz de 3 medios. Si el k es par. Recuerden que aquí el k es la derivada. Y luego menos 1 a la n por el seno de pi sextos que es un medio si el k es impar. Que bueno, es de la forma 2n y 2n más 1, ¿no? Tal vez lo vamos a poner así. Vamos a tener que dividir en 2, porque vean que en un momento la enésima derivada evaluada en A tiene esta forma y en otro momento tiene esta. Entonces, esto se va a convertir en la suma de la serie de los pares, que sería esto de aquí, sobre 2, pero ahora sí como estamos en los pares, son los 2n factorial por x menos pi sextos a la 2n. Y luego más la serie igual de 0 a infinito de menos 1 a la n por un medio, entonces vamos a poner aquí, y ahora los impares que es 2n más 1 factorial por el x menos pi sextos a la 2n más 1. Y listo, estos serían entonces los polinomios de Taylor, centro pi sextos y el de Maclaurin de la función coseno de x. Recuerde 2. Suponga que f de x tiene fórmula de Taylor centrada en A. F de x es igual a la suma parcial, por eso es que sale el de Taylor sub m, para recordar que es la suma parcial, y más su respectivo resto. Y bueno, aquí sale que este es la suma parcial de 0 a m del respectivo, que es la enésima derivada evaluada en A sobre n factorial por x menos a la m. Y el resto, recuerden que siempre es igual a la función menos la serie que uno calculó. Teorema 1, f de x admite un desarrollo en serie de potencias de esta forma y es único. En efecto, si existiera otro desarrollo en serie de potencia, sería de esta forma. Lo único que cambió es el a sub n, pero necesariamente para cualquier n en los naturales se va a tener que cumplir esta igualdad. Ahora, note que si yo tengo que f es una función continua con infinitas derivadas en el intervalo i, un intervalo i dado, y s de x está dado como la serie de a sub n por x menos a la n, entonces si la derivo una vez, esto como es constante se mantiene y este pasa n por x menos a la n menos 1. Pero ¿qué pasa si lo vuelvo a derivar? Luego a esto la constante se mantiene y me quedaría n por n menos 1 y aquí elevado a la n menos 2. Y así sucesivamente voy a seguir derivando hasta que aquí venga el n factorial y el x menos a quede elevado a la 0. Y eso me daría 1, entonces desaparece. Entonces vean que la enésima derivada es igual a n factorial por a sub n. Además se cumple la igualdad de que la a sub n es igual a la enésima derivada evaluada en a de n factorial. De ahí sale la serie de Taylor. Ahora bien, sea r sub n de x el resto de la fórmula de Taylor de orden m y centro a de f de x, se tiene que f de x admite
un desarrollo en series de potencias de centro en un conjunto D, sí y solo si para cualquier punto que pertenezca a ese conjunto D, el límite cuando m tiende a infinito de R de sub m de x es 0. ¿Esto qué quiere decir? Que f de x admite un desarrollo en series de potencias en centro A en un conjunto D, ese conjunto se refiere al dominio de convergencia. O sea, estamos diciendo que esa serie es igual a esa función, pero en solo ese dominio de convergencia. Obviamente, conforme el m tiende a infinito, el resto va a ser 0, porque yo estoy ubicada en el dominio de convergencia en donde ellas dos son iguales. Entonces, lógicamente, esto se cumple. Ya si no estoy dentro de ese conjunto de convergencia, ya eso no tendría sentido. Es decir, si existe la fórmula de Taylor con resto de Lagrange, entonces f de x admite un desarrollo en serie de potencias para cualquier x que pertenezca a ese dominio. Y se ve de esta forma que el límite cuando n tiende a infinito de la enésima derivada de teta sobre n factorial de x menos a la n es 0, siempre y cuando teta pertenezca al vecindario de a, x. ¿Nota? La serie de Taylor cuando es convergente nos proporciona un desarrollo en series de potencia de la función f de x. O sea, si una serie converge, ella converge a una función determinada en un dominio dado. Sea f, que pertenece al conjunto de las funciones continuas y infinitas veces derivables en un intervalo i, si la serie de Taylor t de x tiene dominio de convergencia d, entonces ese dominio de convergencia tiene que pertenecer al intervalo i. Y f de x es el valor de convergencia de la serie, que es lo que acabo de decir, ¿verdad? La serie en un dominio dado de convergencia va a converger la función, o sea, va a tener ese valor. Y todo lo que acabo de decir se resume en el teorema 2. Si yo tengo una función continua, infinitas veces derivable, un intervalo i, sea t de x la serie de Taylor de centro A, que pertenece a i asociado, si t de x es una serie de potencias convergente en D, que está contenido en el intervalo i, entonces f de x admite el siguiente desarrollo en series de potencias, siempre que se cumpla que el límite cuando n tiende a infinito de este término es igual a 0 cuando θ pertenece al vecindario del centro A, a un valor x que pertenece al dominio de convergencia. Y aquí un par de recordatorios. Recuerden que el resto que trabajamos con polinomios de Taylor es el resto de Lagrange para cualquier x real. Entonces, si yo tengo el resto de orden m centrado en A, tenía esta forma, era la derivada de orden m más 1 evaluada en θ sobre m más 1 factorial por x menos el centro a la m más 1, donde el θ pertenece al vecindario del centro, un x que pertenezca al dominio de convergencia. Y aquí tenemos un par de fórmulas importantes para que las apunten por ahí porque pueden llegar a ser útiles. La enésima derivada de 1 sobre 1 menos x está dado por n factorial sobre 1 menos x a la n más 1. Y la enésima derivada de 1 sobre 1 más x es igual a menos 1 a la n por n factorial de 1 más x a la n más 1. Y listo. Ahora sí, ejemplo 3. Considere la serie de Taylor de la función f de x igual a 1 sobre 1 más x. Ya ahí está dada y les dicen que se cumple para un x entre 0 y 1. Pero ahora sí les piden que determinen el radio y el dominio de convergencia de D de esa serie T de x. Y luego que determinen la fórmula de la enésima derivada evaluada en 0 a partir de esa serie de Taylor. Veamos, vamos a estar utilizando la función 1 sobre 1 más x y tenemos que t de x es igual a la serie de 0 a infinito de menos 1 a la n por x a la n. Bueno, primero que todo, ¿qué tipo de serie ven que es? Alternada. Ajá, pero además de ser alternada, ¿no se les hace conocida? La geométrica. Exactamente, porque tenemos un menos x a la n. ¿Cuándo es que converge una geométrica? O en este caso esta geométrica. Cuando R es mayor a 1. Menor a 1. Ajá. Sí, el R es menor en valor absoluto a 1. ¿Y aquí quién es el R? Menos x. Exactamente, si esto es menor que 1. Pero recuerden que es un valor absoluto y es lo mismo. Y eso significa que el x tiene que estar entre menos 1 y 1. ¿Quién es el radio de convergencia? 1. Ajá. ¿Y el dominio de convergencia? De menos 1 a 1. Correcto. Solo para que se acuerden, ven que esto es una geométrica, pero en este caso, ¿quién es el centro? 0.
Recuerden que el radio lo que quiere decir es que si el radio es 1, converge desde el centro una unidad hacia la izquierda y una unidad hacia la derecha. Eso es lo que significaba el radio. Por eso es que el radio de convergencia es de menos 1 a 1. Ahora, hay que ir a revisar los extremos. ¿Será necesario? Que no, porque ya se sabe que va así que o divergiendo o convergiendo. Bueno, ya se sabe que converge solo de menos 1 a 1, abierto. Pero ¿por qué es geométrica, verdad? Recuerden que la geométrica siempre es el estricto. O sea, el R, o el valor que está aquí elevado a la N, el valor absoluto siempre tiene que ser menor estricto a 1. O sea, esto siempre va abierto. Esa es la razón por la que no nos preocupamos por eso. Muy bien, y ahora sí, la parte B. Tenemos que ir a determinar una fórmula para la enésima derivada evaluada en 0. Se sabe que, por lo que me dieron en el enunciado, ¿verdad? 1 sobre 1 más x es igual a la serie de menos 1 a la n por x a la n. Pero recuerden que esto es una serie de Taylor. Y las series de Taylor tienen la forma, la enésima derivada evaluada en el centro, que ya dijimos que aquí el centro es 0, sobre n factorial por x a la n. Este término es este, que es lo que está acompañando el x a la n. ¿Eso qué quiere decir? Que la enésima derivada evaluada en 0 sobre n factorial es igual a menos 1 a la n. Aquí despejamos. Y listo, ya tenemos lo que nos preguntaron. Ahora, ¿se acuerdan que hace unos par de minutos vimos unas formulitas? Podemos hacerlo tomando en cuenta esa formulita. Prueba con la fórmula. Ahí nos decían que la enésima derivada de 1 sobre 1 más x, ¿verdad? Porque la enésima derivada de esto tenía la forma menos 1 a la n por n factorial sobre 1 más x a la n más 1. Esta está general. A mí lo que me interesa es ver qué pasa en x igual 0. Si yo evalúo aquí en x igual 0, me da menos 1 a la n por n factorial sobre 1 más 0, o sea, sobre 1 a la n más 1, que es 1. Entonces, listo. Llegamos al mismo resultado, pero aquí utilizamos serie de Taylor. Aquí utilizamos la fórmula dada. Ejemplo 4. Dice que consideremos ahora a la serie de Taylor de la función coseno y me dan ahí quién es y me piden igual que haya el radio y el dominio de convergencia y después me solicitan que demuestre que el límite del resto de la fórmula es nulo, siempre y cuando estemos en el dominio de convergencia de la serie. Ahora tenemos a la función coseno y tenemos a la respectiva serie, fue la que calculamos hace un ratito. Esta es la de Maclaurin, porque ven que tiene centro 0. Ok, me piden hallar el centro. Esta claramente no es una geométrica. ¿Cómo encontramos el radio de convergencia en series que no son conocidas? Con el límite. Exactamente. Notemos acá que la sub n está dado por menos 1 a la n sobre 2n factorial. Vamos a ir a calcular el límite cuando n tiende a infinito. Utilizamos el criterio de la razón, a sub n más 1 sobre a sub n. Ahora, tal vez aquí voy a recalcar un detalle importante que tal vez no sé si lo han notado, que es parte de la teoría. Ven que cuando yo hago esto, como estoy calculando el límite cuando n tiende a infinito de este término, pero tiene valor absoluto y nosotros llegamos al radio de convergencia, nosotros estamos encontrando que esta serie converge absolutamente en el dominio que vamos a encontrar, porque converge tanto sin el valor absoluto como con el valor absoluto. Si calculamos el límite acá, tenemos que es la sub n más 1, que es menos 1 a la n más 1, sobre 2 por n más 1 factorial, y luego multiplicado por, recuerden que lo invertimos, 2n factorial, sobre menos 1 a la n. Aquí venimos y separamos el valor absoluto, menos 1 por el 2n factorial. 2n factorial sí ya puede salir del valor absoluto, aquí lo vamos a poner así, sobre el 2n más 2 factorial también sale del valor absoluto porque siempre es positivo y el valor absoluto a menos 1 a la n. Aquí vamos a simplificar, nos queda el límite cuando n tiende a infinito, el valor absoluto a menos 1 es menos 1, el valor absoluto es 1, entonces me queda solo el 2n factorial sobre 2n más 2 por, recuerden que le resto 1, me queda 2n más 1 y su antecesor que sería 2n y para simplificar sería factorial. Y ahora sí, se va, aunque no puse aquí, y me queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2n más 2 por 2n más 1. ¿Y cuánto da este límite? 0. Si el límite me da 0, ¿cuánto me da el radio de convergencia? Infinito. Y si el radio de convergencia es R, ¿cuánto es el dominio? De menos infinito más infinito. Exactamente todo R.
Bueno, y la parte B. Ahora la parte B pide verificar que el límite del resto de la fórmula de Taylor es nulo en el dominio de convergencia de la serie. Ahora vean que tenemos coseno igual a, pero como me están pidiendo un resto, es porque no vamos a trabajar con la serie completa, sino con una suma parcial hasta un m. Entonces, tenemos que estamos trabajando con esto, pero el respectivo resto. Ese resto de orden m, recuerden que sería menos 1 a la m más 1, porque es de un orden mayor, la derivada, por el coseno, que es la función de teta por x a la 2 por m más 1, sobre el 2 por m más 1 factorial. Y esto siempre y cuando el teta pertenece al vecindario de 0 hasta x. Ahora lo simplificamos a menos 1 a la m más 1 por el coseno de teta por x a la 2m más 2 sobre 2m más 2 factorial. Ven que me están pidiendo que el límite del resto sea nulo. O sea, nosotros tenemos que demostrar que el límite cuando m tiende a infinito del resto tiene que ser igual a 0. Entonces, primero que todo, como está en valor absoluto, este límite siempre va a ser positivo o igual incluso a 0. Vamos a poner esto de este lado. Y ahora sí, este resto es igual a ¿quién? En valor absoluto sería menos 1 en la m más 1 por x a la 2 por m más 1, también factorial. Vamos a ponerlo todo en un solo. Y coseno de teta por el x a la 2m más 1. Bueno, pongámoslo 2m más 2 de una vez. En valor absoluto sobre el valor absoluto de 2m más 2, valor absoluto. Ahora, esto es igual al límite cuando m tiende a infinito de el menos 1 a la m más 1 en valor absoluto, que se convertiría en un 1. No es necesario ponerlo, entonces me queda solo el valor absoluto de coseno de teta por el valor absoluto de x a la 2m más 2. Que fijo es un número par. Y sobre el 2m más 2 factorial es positivo, entonces no es necesario el valor absoluto. Ahora, ¿qué hacemos con ese coseno? Un valor absoluto, que es lo usual. Un 1. Exacto, hay que acotarlo con un 1. Entonces, al acotarlo con un 1, esto va a ser menor o igual al límite cuando m tiende a infinito del valor absoluto de x a la 2m más 2 sobre 2m más 2 factorial. Y aquí es la parte que tal vez cuesta un poquito más ver. Vean que yo estoy intentando demostrar que esto es igual a 0, pero ven que el límite que yo estoy intentando demostrar está entre 0 y este límite de aquí. ¿Cuánto necesito que valga este para que el que está en el medio sea 0? 0 para que sea como el del sándwich. Sí, parecido al del sándwich, exacto. O sea, ven que yo el que ando buscando es este, y yo lo estoy acotando con este y con este. Y si yo quiero que es 0, ocupo que esté entre 0 y 0. Ahora, obviamente, esto es lo que no estamos 100% seguros, pero veámoslo así. Esto se va a cumplir siempre y cuando el x de 2m más 2 sea menor que el 2m más 2 factorial. Porque si esto se cumple, obviamente, conforme esto tiende a infinito, esto va a ser más y más y más grande. Y entonces esto al ser más pequeño siempre va a ir a tender a 0. O sea, este límite daría 0. Entonces la pregunta es que si esto se cumple. Esto sí se cumple, uno puede graficarlo o algo así. Tal vez para ayudarles a que lo vean, vamos a agarrar un ejemplo ahí cualquiera. O sea, esto es muy general, ¿verdad? Pero igual vamos a tomar por ahí un ejemplo. De este caso el dominio era R, ¿verdad? Entonces cualquier X me va a servir. Vamos a agarrar, qué sé yo, X igual a 3. Y luego el M, yo voy a agarrar uno bajito, pero vean que esto tiende a infinito. Voy a agarrar uno bajito solo para que lo vean un poquito ahí, porque si no se me hace enorme el ejemplo. Pero vean que esto significaría que el 3 a la 6, porque el 2 por 2 más 2, tiene que ser menor a 6 factorial. O sea que yo tengo 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 menoras 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Ven que tal vez los numeritos de aquí siempre son más grandes, pero el punto es que conforme esto vaya tendiendo a algo más y más grande, los últimos siempre estos van a ser muy muy grandes. Entonces, tal vez así intuitivamente pueden observar que esto sí se va a cumplir, porque si esto es más bien a las, qué sé yo, a la 1000, ustedes van a tener aquí puros 3000 veces, pero aquí van a tener números enormes. Entonces ahí se va a ver que esto siempre es mayor. Listo. Ahí, como una especie de sándwich, logramos determinar que este límite está entre 0 y 0. Por lo tanto, el límite cuando m tiende a infinito del resto es igual a 0. Es decir, es nulo para todo x en el dominio de convergencia. Pues,
Valor absoluto 2m más 2 o menor. Esto con ayuda del teorema del sándwich. Y listo, con esto finalizamos el tema de series de Taylor. Más adelante agregaré un video en donde se estudian más ejemplos.